En la palabra del Señor y entonces si alguien me quiere tirar algo, estoy muy lejos, no creo que llegue hasta acá. Pero sí quiero invitarte a que reflexiones profundamente de manera personal en lo que vamos a hablar en esta noche. Yo le puse como título a este mensaje el equilibrio divino. Y es un tema muy delicado, es un tema que es muy fácil de hablar cuando estamos bien, pero es muy difícil hablar cuando estamos en algún momento de conflicto, en algún problema o con alguna dificultad. Y es muy fácil hablar y comentar y opinar o leer los versículos cuando tenemos todas nuestras necesidades suplidas. Pero hablar de esto cuando nos falta, cuando tenemos necesidades, es muy difícil. Así que incluso hasta tengo la necesidad de pedirles permiso para hablarles de esto. Y ustedes son mi iglesia y sabiendo que ustedes me aman y yo les amo a ustedes, quiero compartir esta palabra con ustedes y les invito a abrir sus Biblias en Proverbios 30 y que el Señor nos hable, que el Señor nos consuele, nos desafíe, nos enseñe. Mientras buscan en sus Biblias Proverbios 30, hablando un poco ya de lo que vamos a hablar en esta noche, una de las cosas más difíciles de lograr en la vida es, creo yo, el equilibrio. Cuán difícil es alcanzar un equilibrio completo en cada área de nuestra vida. A veces nos metemos a full en el trabajo o en la salud o en los estudios, pero de alguna manera descuidamos las otras áreas y ahí ya se produce un desequilibrio. A veces por fuera está todo bien, pero por dentro está todo mal o al revés. Y vamos a estudiar este pasaje y ver si en algo el Señor nos puede mover a buscar ese equilibrio si es que nuestra vida estaba en desequilibrio. Yo te invito a que seas sensible a la voz del Señor. Si te dice, en esto estás desequilibrado, que tomes la decisión de cambiar lo que haya que cambiar. Voy a leer en Proverbios 30 en la versión NBI a partir del versículo 1. Dice así: Dichos de Agur, hijo de Jaque, oráculo, palabras de este varón. Cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Y estos son nuestros versículos principales en esta noche. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Solamente dos pedidos hace Agur al Señor. Y vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar capaz a distintas áreas de nuestra vida. Él estaba hablando ciertamente de dinero, pero el principio lo podemos aplicar a donde nosotros querramos. Y nuestro primer punto es un equilibrio interno. A eso nos llama el Señor. Nuestro pasaje dice en el versículo 8, aleja de mí la falsedad y la mentira. En la Reina Valera dice, la vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Ahora, ¿de qué está hablando este hombre, Agur? Está suplicando, dice, podemos entender ahí, al Señor una forma en que Él pueda estar en paz consigo mismo. Aparta de mí la falsedad, aparta de mí la mentira, ¿verdad? O pareciera que en algún momento está diciendo, aparta la mentira de los demás, o no aguanto la falsedad de los otros. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, nos da un poco más de claridad y traduce este versículo y dice en el mismo pasaje, ayúdame a no mentir jamás. Claramente
Agur está diciendo, yo no quiero la falsedad en mi vida. Yo no quiero mentiras en mi boca, ni en mi mente, ni en mi corazón. Ahora, un desequilibrio en la vida de cualquiera de nosotros puede tener dos orígenes. Capaz más está muy simplificado, ¿verdad? Pero por lo menos dos orígenes para un desequilibrio. El desequilibrio puede venir de adentro, de nuestro propio ser, de nuestros pensamientos, emociones y demás. O puede venir de afuera, de todo lo que pueda sucedernos. Ahora, el escritor es consciente de que es imposible, y todos necesitamos también esto, ser conscientes de que es imposible vivir en paz con los demás si no estoy en paz conmigo mismo en primer lugar. Y eso tiene que partir de nosotros. Hablando un poco sobre la paz interior, leyendo un libro sobre ética paraguaya, encontré a un autor que habla y describe al héroe nacional paraguayo. Dice que el héroe nacional en nuestro país es el pícaro, el que sabe esquivar todos los problemas, y cuando hace una gran macanada, él sabe encontrar el artilugio verbal o el papeleo necesario o la burocracia necesaria para que todas las consecuencias de lo que él hizo no le vengan a él, o peor, que vengan sobre otra persona. Y dice incluso que llama la atención que en el Paraguay en general, no en el pueblo de Dios, pero en la población en general, si uno es un pícaro, o como podríamos decir, un vivo, uno puede meterse a cosas oscuras, turbias y demás, y aún así la gente no te ve como que estás haciendo algo malo o que vos seas una mala persona. Seguís siendo igual. El famoso que dice, yo me voy a candidatar a intendente, ¿verdad? Porque todos estos son unos corruptos bandidos, y se candidata y todo el mundo le apoya porque es una persona honesta, fiel y todo lo demás. Y una vez que llega a ganar y empieza a repartir dinero también a sus familiares y a la gente que le ayudó, por más que esté metido ya ahora también en cosas turbias, esa persona no cambia su estatus de una persona buena, amable y demás. Ese es el pícaro en nuestro país. Y dice este autor que habla sobre esto, que el pícaro da la impresión de haber obtenido el éxito, de ser inteligente, que se desplaza, dice, entre los problemas sin padecer ninguna consecuencia, mejor aún sacando provecho. Pero dice, el flujo de los efectos del problema es ininterrumpido, por lo cual el pícaro o el vivo nunca descansa. Siempre hay nuevos problemas que te persiguen y que nuevamente hay que esquivar, y por eso nunca encuentra la paz. Y esta última parte de esta última frase es muy importante. El pícaro, el vivo, no descansa. Y ahí tendríamos que preguntarnos, en la presencia del Señor, ¿yo soy un pícaro que trato de tener todos los beneficios, tratando de esquivar las consecuencias? Esa podría ser la razón por la que muchos cristianos, a pesar de sus años de asistir a la iglesia, siguen evadiendo problemas aquí y allá, y siguen buscando y pensando cómo puedo esquivar esto y lo otro. Tal vez el problema sea que en mi interior yo me considero un vivo, incluso en presencia del Señor. Esto nunca nos va a traer la paz y el equilibrio que tanto todos deseamos. Y aún sin saberlo, este autor paraguayo que habla sobre la ética describe una realidad bíblica que encontramos en Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice, mas el justo está confiado como un león. Qué gráfica es la palabra del Señor. Huye sin que nadie lo persiga. El justo está confiado, está firme, seguro, nada ni nadie le mueve. Vivir con falsedad y con la mentira, aunque sea una mentira, podríamos decirle religiosa o espiritual, es la forma garantizada para una vida desequilibrada, para que nunca tengas paz, para que nunca se termine ese conflicto interno. Por eso el escritor de este Proverbios, Agur, pide ser liberado de la vanidad y de la palabra mentirosa. Y más todavía cuando consideramos que al Señor no lo podemos engañar. Al Señor no lo engañamos con ofrendar, diezmar, asistir, evitar tal o cual lugar o tal o cual persona. Con Él no nos podemos hacer los pícaros. El Señor nos conoce
Y a veces el conflicto nace de querer ser vivos en su presencia, sabiendo que nadie puede engañar a nuestro Señor. En Proverbios 1 encontramos también, dice Proverbios 1:15, Hijo mío, no andes en camino con ellos, con los hombres malos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos, los hombres malos, dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. En la NBI los mismos versículos dice, de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, porque si el pájaro ve la red, ¿para qué ponemos la red? Pero aquellos, los hombres malos, acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Esa es la descripción de una vida desequilibrada, que se engaña a sí mismo y pretende engañar al Señor, pero que nunca lo va a lograr. En contraste con toda esta descripción, Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la descripción de aquellos que van a tener una paz interior, una vida completamente equilibrada, que van a recostar su cabeza en la almohada esta noche y van a dormir, que van a salir a la calle y van a estar confiados porque nadie ni nada tiene nada por qué apuntarles y decirles, esto me hiciste, esto me debes, yo te vi aquí, yo te vi allá. No, está confiado como un león porque sabe en qué camino anda, una vida equilibrada. Hay dos fuentes de conflictos. Estamos mencionando la fuente interna, que está bajo nuestro control. Y nosotros decidimos qué entra y qué sale de nosotros. Por eso Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro, dice, de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Versículos que todos acá tal vez conocemos, leímos muchas veces, muchos capaz sabemos de memoria, pero que muy pocas veces consideramos qué hay acá adentro. ¿Por qué no puedo estar en paz? ¿Por qué no puedo estar en un equilibrio? ¿Por qué vivo de conflicto en conflicto? ¿Por qué no tengo paz conmigo ni con los demás? ¿Por qué siempre voy y encuentro gente con quien me peleo, me enojo, a quien no puedo ver, con quien tengo conflicto aquí, allá en el trabajo, en la iglesia, donde sea? Del corazón sale todo lo que nosotros hacemos. Por eso es tan importante considerar esta parte del equilibrio en la vida del cristiano. La pregunta que todos debemos responder a la luz de la palabra del Señor ¿es mi interior una fuente de paz y verdad? ¿O es mi interior una fuente de desequilibrio? Una fuente de falsedad, una fuente de conflictos, una fuente de mentira. A esto podemos agregar lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que brotan de tu corazón? Esa es una pregunta que tenés que responder sinceramente. Por eso dije en un principio, no quiero pecar de dar soluciones simplistas a problemas graves, a problemas que son profundos, heridas que están allá capaz desde años ahí adentro. Pero la única forma de alcanzar un equilibrio, el equilibrio divino, como pusimos de título a este mensaje, es que te rindas al Señor y examines tu corazón. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué estás metiendo? Eso que estás metiendo, eso también va a salir. Y eso va a afectar grandemente tu vida. Ahora, el escritor de Proverbios 30 pide al Señor que lo aleje de la vanidad y la mentira. Que no le permita ser un hipócrita, en pocas palabras, una buenísima oración que todos podemos hacer al Señor. Señor, no me permita ser hipócrita, sacar la mentira de mí, sacar la falsedad de mí. Y esa es una manera muy sabia de encarar la vida. Vivir en la verdad con uno mismo es el primer paso que podemos dar hacia una vida equilibrada y vivir en equilibrio también con los demás. Pero hay otra fuente de desequilibrio en nuestras vidas, y esa es la fuente externa, a lo que sencillamente podríamos llamar la vida. Todo lo que nos sucede,
No podemos controlar todo lo que nos sucede, así que hay una presión constante sobre nosotros que está fuera de nuestro poder. Y ahora vamos a hablar sobre el equilibrio externo y según este pasaje, cómo podemos, por lo menos en algunos aspectos, alcanzar ese equilibrio. Si leemos de vuelta nuestro pasaje, el versículo 8, en la segunda parte, dice Agur, el que escribe este capítulo en Proverbios: no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. Qué interesante esta petición. Si hay una oración que nunca nos enseñaron a pedir o a orar, es: dame lo justo nomás. Siempre nos enseñan a orar. No, vos tenés que pensar en grande, en más, en prosperidad. Y está bien, el Señor nos puede bendecir. Pero vamos a considerar ahora, ¿por qué Agur le pide al Señor: no me des abundancia, tampoco me des escasez? Creo que si hacemos una encuesta aquí esta noche o incluso a toda la iglesia, probablemente encontremos que la gran mayoría de nosotros no estamos pidiéndole al Señor lo justo. Por lo general estamos pidiendo lo justo y un poquito más. O le pedimos ya un adelanto de esas calles de oro sobre las cuales vamos a caminar en el cielo. ¿Verdad, Señor? Mándame un cascote de esa calle. Ya ahora necesito por lo menos una piedrita de esa calle. Necesito un poco más de bienestar, un poco más de comodidad. Pero Agur no pide eso. Agur dice, el pan para hoy, de cada día. Y esto lo debemos meditar profundamente. ¿Qué implica pedir el pan de hoy? En primer lugar, esto implica que estamos pidiendo al Señor vivir en su descanso, en lo que Él nos quiere dar y descansar en Él. Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 127:2, que dice: en vano madrugan ustedes. Esa parte me encanta luego. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer, dice, un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y yo leo este versículo y digo: oh Señor nuestro, qué poco entendimos esta promesa. Qué poco recibimos realmente de lo que dice tu palabra y qué poco comprendimos en qué consisten las promesas del Señor en cuanto a su provisión. Y no solamente porque no me gusta levantarme de madrugada o que quiera dormir muy tarde o lo que sea. Muchos podríamos decir: qué pequeña es nuestra fe. Cuán pequeña es nuestra fe que ni siquiera es capaz de mostrarnos o enseñarnos que el Señor primeramente te quiere dar lo más básico: una noche de descanso, que duermas bien, que duermas en paz. Y muchos de nosotros seguimos luchando con nuestras propias fuerzas hasta sentirnos seguros de que hicimos nuestro máximo esfuerzo, porque así nos enseñaron que tenés que trabajar, sudar, nunca descansar, esforzarte. La prioridad número 1 es tu trabajo, nada más importa, ni tu salud siquiera. Cuando el Señor nos dice: en vano se levantan tan temprano y trabajan hasta tan tarde, porque el Señor a quien ama da el descanso. Y qué difícil es aplicar este versículo a nuestra vida. Podemos leer esto mismo en las palabras del Señor Jesús, Mateo 6. Cuando Él enseña a sus discípulos a orar, dice Mateo 6: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Capaz todos sabemos de memoria esto. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase tiene que en esta noche así retumbar así en tu cabeza. Así: hoy, el pan de nuestro de hoy, dánoslo hoy. ¿Por qué son tan importantes estas palabras? Muchos me preguntaron ya en varias ocasiones: ¿cuál es el mejor momento para hacer nuestro devocional, nuestro encuentro con el Señor?
personal cada día. Y para muchos dicen que el mejor momento es después del desayuno, antes de trabajar, algunos en el colectivo, algunos al mediodía, a la siesta, otros quieren hacer a la tarde, otros sí que antes de dormir. Realmente no hay nada de mágico en el momento en que nosotros hacemos nuestro devocional. Pero cuando Jesús nos dijo, ustedes oren así, incluyó la frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos está diciendo? Nuestra actitud ante el Señor debería ser una dependencia para hoy. Yo me levanto hoy a la mañana y digo, Señor, hoy, por favor, provéeme para lo que yo necesito. Hoy, por favor, dame salud. Hoy, por favor, mandame el alimento que necesito. Hoy, sosteneme. Hoy necesito tus fuerzas. Hoy. Ese es el mandato de nuestro Señor, orar cada día. Y realmente es difícil aplicar este pensamiento en una sociedad en que la mayoría tal vez cobra cada 15 o cada mes. Y decimos, ¿para qué voy a orar por hoy? Si yo ya cobré, hace poco fue fin de mes y yo tengo que administrar, no hay necesidad de orar por el pan para hoy. Pero eso nos quita un poco el foco de lo principal, tu dependencia del Señor. No importa cuánto tengas en el banco, no importa cuánto tengas ahora mismo en tu bolsillo, debajo de tu colchón, no importa dónde tengas tu dinero o tu ganancia, tu riqueza o lo que sea. Lo que el Señor te está diciendo es, si querés tener descanso, una vida equilibrada, independiente de lo que pueda pasar en el planeta hoy, tu dependencia tiene que ser para hoy. Yo hoy estoy sano porque el Señor me mantuvo. Yo hoy me desperté porque el Señor me guardó en mi sueño. Yo hoy voy a comer porque hoy el Señor me va a proveer. Hoy es la palabra clave para tener una vida equilibrada y en descanso en el Señor. ¿Qué más nos enseña este pasaje acerca de pedir solamente lo justo? Implica contentamiento, y esta es una palabra que también está en la parte de nuestro diccionario que nos gustaría olvidar, el contentamiento. ¿Cuánto es suficiente para vivir? Y esta sí que es una pregunta difícil de responder. ¿Cuánto es suficiente? ¿Hasta cuánto tengo que acumular? ¿Hasta cuánto tengo que ganar? ¿Hasta cuánto tengo que gastar en mi propia persona? ¿Hasta cuánto? Y la verdad que a mí me encantaría encontrar acá en la Biblia algún versículo que me diga, el cristiano tiene que ganar 3 sueldos mínimos y hasta ahí nomás, ¿verdad? Y si gana menos que eso, el Señor le va a proveer. Y tenemos un número exacto, pero no hay ningún pasaje que nos diga cuánto debe ser el monto con el que debemos vivir. Ahora, sí hay directrices en la Biblia, y para no alargarnos demasiado, solo quiero mencionar estos pasajes. En primer lugar, que no hay límites en la promesa de provisión del Señor para arriba. Solo hay límites para abajo. El Señor no te provee, no dice, no, yo te voy a bendecir solo hasta acá, a partir de ahí ya es pecado. No, en ningún lugar de la Biblia dice eso. Pero sí el Señor dice que hay un límite inferior, que menos que esto nunca vas a tener. 1 Timoteo 6 dice, pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Que estas palabras estén ahí sonando en tu cabeza, hermano, hermana. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor no nos da un límite superior. Él te puede bendecir hasta lo sumo, pero sí te da un límite inferior con el cual deberías tener contentamiento y decir, esto me basta. ¿Qué es, según este versículo? Sustento y abrigo. Si tienes sustento y abrigo, debería haber gozo, paz y contentamiento en tu vida. Eso no quiere decir que no tengas que aspirar a más.
El Señor te puede dar mucho más. Pero tu vida de equilibrio no puede basarse en la cantidad, sino en la promesa del Señor que nunca te va a faltar esto. El mismo capítulo, versículo 17, nos da unas cuantas sugerencias de qué hacer o qué tienen que hacer las personas que tenemos exceso de bendición, por decir de una forma. Versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, dice, son inciertas. Y ahí tenemos también la respuesta a la pregunta: ¿por qué a pesar de tener tanto, algunos viven con tanto miedo o con tanto temor? Las riquezas son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y hay una palabra clave también en una vida equilibrada en cuanto al dinero y a todo lo que puede involucrar el equilibrio. Si Dios te bendice, el Señor te bendice para que lo disfrutes. Pero siguen las recomendaciones entre comillas, ¿verdad? Mandatos del Señor. Diles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿A qué llama el Señor? ¿Al que tiene abundancia o al que está en la escasez? A que echen mano de la vida eterna. Eso es parte también de una vida en equilibrio en el Señor. Y una cosa más implica una vida en equilibrio en el Señor. En tercer lugar, la fidelidad. ¿Y cuánto me gustaría decir que existe una regla para lograr una vida fiel, completamente fiel al Señor? Pero no existe tal regla. En cuanto al dinero hablamos, o cualquier otro tema que tenga que ver con nuestra salud, trabajo, estudios y demás. Personalmente creo que conocí a cristianos de condición muy humilde, llenos de orgullo, llenos de rencor, de ira y demás, así como conocí a gente con abundancia material, llenos de humildad y amor al Señor. Podríamos decir que no, siendo pobres estamos más cerca del Señor, pero no es cierto. Ojalá fuese así podríamos hacer una regla: bueno, todos vamos a regalar lo que tenemos y vamos a ser fieles al Señor, pero no funciona así. El corazón del hombre es engañoso. Podríamos decir también: bueno, el Señor tiene que bendecirnos a todos abundantemente y vamos a ser fieles al Señor, pero tampoco es así. Y acá encontramos la razón por la que Agur pide al Señor que no le dé pobreza ni riqueza. ¿Y cuál es esa razón? Porque Agur se conocía bien a sí mismo. Él sabía que si tenía escasez, probablemente pecaría contra su Dios. Estaría tentado a robar, estaría tentado a olvidarse, a renegar contra el Señor. Pero él también sabía que si tenía abundancia, si tenía exceso, si tenía de sobra, probablemente llegaría el día en que él diría: ¿y quién es el Señor? ¿Para qué lo necesito si yo tengo todo lo que yo quiero y puedo comprar con mi dinero todo lo que se me antoja? Podríamos decir, la clave está en conocernos a nosotros mismos y a qué nos llamó el Señor. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo sería tu vida espiritual si estuvieses mañana mismo en la bancarrota? No tenés más nada que tu casa, estás desempleado, sin ahorros, sin nada más. ¿Cuál sería tu vida espiritual? Muchos realmente nos enojaríamos con el Señor. ¿Cuál sería tu vida espiritual si tuvieses abundancia, en exceso, de sobra? ¿Estarías hoy día acá en la iglesia? ¿Estarías tal vez en alguna playa, en algún rancho, en algún concierto? ¿Dónde estarías? La realidad es que yo no puedo saber, acá el pastor no puede saber, nosotros no podemos saber qué pasaría si de la noche a la mañana uno cambia y de repente está en la escasez o en la abundancia. Pero el Señor sí sabe. Y tal vez esa sea la respuesta por qué a algunos el Señor bendice
con mucha abundancia y a otros no. Y qué bueno sería que nosotros seamos conscientes de que si yo quiero tener una vida equilibrada, yo tengo que ser consciente hasta cuánto el Señor me puede dar y que yo siga siéndole fiel a Él. Conocernos a nosotros mismos, así como Agur se conoció y dijo: Señor, no me des escasez. Por favor, tampoco me des abundancia. Yo quiero permanecer fiel y por eso clama solo por lo justo y necesario. Ahora, ¿cuánto te conoces a vos mismo? ¿Cuántas pruebas son necesarias para mantenerte dependiente del Señor? ¿Cuánta abundancia necesitas para seguir siendo fiel al Señor? Que no te sorprenda la vida con un revés, para bien o para mal, y que te aleje del Señor. Y esto nos lleva al último punto, que finalmente apuntamos a una sola cosa. No apuntamos con este pasaje bíblico a vivir en abundancia o a vivir en escasez, sino a lograr, por sobre todo, el equilibrio espiritual. Podemos tener un equilibrio interno, estar en paz nosotros con el Señor, con nosotros mismos. Podemos buscar un equilibrio con lo que está afuera, en lo económico y en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Pero apuntamos claramente a un equilibrio espiritual. Nunca alejarnos del Señor. Que nada nos aparte de su camino. Todo esto lo podemos resumir en las palabras de Jesús que dice en Mateo 5:3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la traducción en lenguaje actual dice más claramente para nosotros: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Todo este equilibrio, todo este pedido de Agur que dice: no me des mucho, no me des poco, quita la mentira, quita la falsedad, todo este esfuerzo tiene un solo objetivo: que puedas confiar plenamente, solamente en el Señor. No en tus fuerzas, no en tu salario, no en tus ahorros, tu capacidad, tu esfuerzo. Y el día que logremos eso, el día que busquemos constantemente confiar más y más en el Señor, ese va a ser el día en que alcancemos un equilibrio espiritual. Cuando ya no va a haber un conflicto de voy o no voy a la iglesia, diezmo o no diezmo, sirvo o no sirvo, me entrego al Señor completamente a su servicio o no. Ese día va a terminar el conflicto. Y vas a venir postrado ante el Señor a decir: Señor, todo mi ser, todos mis bienes, todo mi tiempo, todo lo que tengo, todo te pertenece. Nada es mío y como leímos recién, sin nada vinimos, sin nada nos vamos. Agarremos la herencia eterna, hagamos tesoros en los cielos. Ese es finalmente nuestro llamado. Eso traerá paz. Eso traerá descanso, vida plena, satisfacción, porque es así como el Señor nos creó, para vivir en su presencia. Quiero terminar leyendo dos pasajes más. El primero, que está en Romanos 14:8, que dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En vida o en muerte, en abundancia, escasez, en la salud o en la enfermedad. Y empieza esto a sonar como un matrimonio, y eso es realmente. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es nuestro llamado en esta noche. El equilibrio divino no se basa en, podríamos decirle, reglas, en cualquier otra cosa, sino en sencillamente confiar sola y exclusivamente en el Señor y en nada más. El Señor Jesús dijo en Juan 4:14: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida
eterna. Qué hermosa descripción de una vida cristiana en equilibrio. Un manantial del cual brota agua constantemente, vida eterna, vida abundante. Yo te invito a inclinar tu cabeza un momento para que reflexiones en el equilibrio de tu vida. Que reflexiones acerca de tu vida espiritual. Que reflexiones en la paz que tenés dentro tuyo. Si es paz o si es guerra. Que reflexiones en tu entorno. Si hay paz o hay conflictos. Que reflexiones en tu vida espiritual. Si estás en paz con el Señor porque te entregaste completamente o seguís luchando contra su voluntad. Si el Señor en esta noche te está diciendo por su Espíritu Santo, por su palabra, que hay desequilibrios en tu vida, yo te invito a que ores esta oración conmigo. Padre Dios, en esta noche entiendo en tu palabra que hay desequilibrios en mi vida. Tengo conflictos dentro de mí porque no te estoy queriendo obedecer. Tengo conflictos en mi entorno porque trato de controlarlo todo con mis fuerzas y no descanso en tus fuerzas. Hay conflicto en mi vida espiritual porque hay áreas en mi vida que no te quiero entregar, en las cuales no te quiero obedecer, y esta noche me di cuenta de eso y te pido perdón. Te pido perdón y te ruego que me ayudes a restablecer el equilibrio en mi vida y gozar de tu paz y tu bendición. Y quiero que mi vida sea como se describe en tu palabra, con un manantial que brota vida eterna. Te doy gracias por amarme y por tu palabra, y te ruego tu bendición y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. El temor a la muerte es natural para el hombre pecador, pero no tiene por qué serlo para el Hijo de Dios. Después de todo, parte esencial de la salvación es vencer a ese temor. Y con nosotros como hijos de Dios somos quienes debemos dar testimonio e iluminar al mundo a la hora de enfrentar esta realidad de la vida y que vean en nosotros esa esperanza.